Buenos días a los señores estudiantes, bienvenidos, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante en lo que tiene que ver, ¿no? La bomba de combustible. Vamos a trabajar con los cursos de segundo A, segundo B y segundo C. La fecha de hoy tenemos 8 de mayo del 2020. Las actividades de aprendizaje. Tenemos la destreza con criterio de desempeño. Vamos a conocer la función principal de la bomba de combustible, sus partes, ubicación, diagrama y sus averías para conocer su estado dentro del tanque de combustible. ¿Sí? Los temas a tratar el día de hoy que nosotros vamos a analizarle van a ser los siguientes. Tenemos, conoce la función de la bomba de combustible, estudia las partes principales y su ubicación, analiza el diagrama de conexión y sus averías. Eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Continuemos, por favor. Yo en la parte de aquí les he ubicado un mensaje que es de suma importancia. ¿Sí? Vamos a ver. La señorita, por favor. La señorita Cóndor, tenga la bondad. Denme lectura. Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Alexander Graham. ¿Qué mensaje le da, por favor, lo que estamos dando el día de hoy? Que si nosotros nos preparamos primero, nosotros podríamos llegar al éxito. Sí, Porque lo esencial es la preparación. sí, perfecto. Bueno, como ustedes pueden observar, el mensaje que yo le he puesto es de suma importancia, porque recuerde que nosotros estamos estudiando y cada uno de nosotros debemos prepararnos para poder afianzar nuestros conocimientos, para podernos innovar, para poder aprender más, porque recuerde que hoy en día la lección electrónica, sí, está cada vez más avanzada, está más avanzada. Entonces, por ello nosotros tenemos que prepararnos y nos dice que nos lleva a lo que es la parte del éxito. Entonces, con una preparación ya podemos arreglar incluso muchas averías, ¿sí? Empecemos, por favor. En la parte de aquí yo le he puesto lo que tiene que ver la función de la bomba de combustible eléctrica. Vamos a ver qué dice. Cuando se enciende el encendido por primera vez con el motor apagado, la unidad de control activa el relé de la bomba de combustible durante 2 segundos. Esto da como, ¿sí?, el resultado un rápido aumento de la presión en línea. Si el motor no arranca, en 2 segundos la unidad de control desactivará el relé de la bomba de combustible. Cuando el motor gira para arrancar, la unidad de control activa el relé cuando recibe el pulso del sensor de rotación. Les explico esta parte. A ver, nosotros al momento de conectar o ubicar la llave de encendido de on, este componente que está aquí, este componente que es un actuador, ¿sí?, como el componente que nosotros tenemos en la parte de acá, la bomba de combustible, ¿sí? ¿Qué hace estos componentes? ¿Cómo trabajan? Me dice que este componente al momento de yo ubicar en contacto, se va a activar a través de varias conexiones que nosotros vayamos a tener el día de hoy. Y yo les voy a indicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja? Al momento que yo active lo que es la parte de en contacto, si este componente va a mandar una señal a lo que es la parte de este conector de la bomba de combustible. Sí, una vez que manda la señal, por la parte de aquí de este orificio va a salir, recuerde que esta parte de aquí de la bomba de combustible va a estar sumergida. Entonces, una vez que yo aquí la active, venga la señal, perdón, positivo y negativo, automáticamente por esta parte de aquí, este orificio, va a salir lo que es la presión. Esta presión que nosotros podemos ver más adelante, y les voy a detallar, esta presión que nosotros podemos observar va a ir a lo que es la parte de la riel de inyectores. Entonces, toda esta presión que nosotros vamos a poder encontrar es para que, en este caso, trabaje y se haga lo que es la parte de la mezcla de combustible. Entonces, una vez que nosotros encontremos lo que es la parte de estas señales y se active lo que es la parte de esta bomba de combustible, automáticamente nosotros vamos a comprender el funcionamiento y a la vez cómo trabaja. Entonces, en esta parte yo les he ubicado el módulo de control electrónico, el relé automotriz y en la parte de acá la bomba. Entonces, si es un actuador, ¿con qué señal va a trabajar? Vamos a ver. La señorita Rojas, por favor, tenga la bondad. Si es un actuador, ¿con qué señal va a trabajar? ¿Sí? La pregunta está abierta, ¿no? Para cualquiera que en este caso desee. ¿Sí? Va.
Automáticamente. Sí, automáticamente nosotros vamos a ver que va a trabajar con una señal de 12 voltios, ¿sí? De esta parte de aquí, va a mandar la señal, una señal electrónica que nosotros podemos ver aquí, recibe a través del relé automotriz. De este relé automotriz vamos a ver que va a hacer contacto y va a pasar a lo que es la parte de la bomba de combustible, ¿sí? Así es como trabaja. De la unidad de control al relé y a la bomba de combustible. Son, en este caso, los pasos más esenciales que nosotros podemos observar para poder ver este sistema, cómo funciona, ¿sí? En esta parte vamos a detallar algo muy importante en lo que tiene que ver el funcionamiento y a la vez su presión de bomba de combustible. Vamos a ver. Me dice, yo les he ubicado un diagrama, no sé si ustedes se puedan fijar, que este diagrama tiene relevancia a lo que es la parte de un sistema monopunto. Sí, monopunto, ¿por qué? Porque tiene un inyector. Porque tiene un inyector en la parte de aquí. Sí, entonces vamos a ver cómo funciona. Y a la vez, ¿cuál es el procedimiento que realiza la bomba de combustible para que se ejerza lo que es la parte de la presión y active este inyector? Vamos a ver. En la parte de acá nosotros podemos observar que esta bomba de combustible va a estar sumergida al tanque. ¿Sí? Tenemos el primer paso. Va a estar sumergida al tanque de combustible. Luego de ello, ¿sí? Todo este combustible, como ustedes pueden observar, va a ingresar a lo que es la parte del filtro. Una vez que pasa la parte del filtro, ¿sí? Viene por esta parte y vamos a ver que aquí todas estas cañerías que nosotros podemos observar, ¿sí? Va a ingresar a lo que es la parte del inyector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el combustible que nosotros podemos observar aquí, ¿sí? Va a pasar a través de esta cañería. ¿Cómo funciona? A través de una activación de una señal de 12 voltios. Lo que tenemos aquí es un motor. Una bomba de combustible es un motor. Un motor que en este caso se va a activar con una señal, ¿sí? De 12 voltios. Entonces, pasa por aquí la señal, viene al filtro y se conecta a lo que es la parte del inyector. Una vez que se conecta a la parte del inyector, ¿sí? Por aquí vamos a ver que va a haber una presión. Esa presión que va a ejercer la bomba de combustible, ¿sí? Normalmente nosotros podemos ver que va a ser de unos 35 a 45 psi. Es una presión normal que nosotros vamos a encontrar en los vehículos. En la parte de aquí va a ingresar el combustible. Una vez que ingresa el combustible, automáticamente va a haber una atomización por parte del inyector. Entonces aquí es cuando va a cumplir, en este caso encendemos, y va a producirse lo que es el encendido. Entonces, para que se encienda un vehículo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber chispa, aire y combustible. Entonces, esto es para que se encienda el vehículo. Entonces, una vez que ingresa lo que es la parte del combustible por esta parte de aquí, del inyector, nosotros podemos observar que aquí va a haber una atomización. Esa atomización que nosotros podemos observar va a ver, se va a hacer visualizada a través de la cámara de combustión. Y ahí es cuando va a empezar a encender lo que es la parte del vehículo. Entonces, una vez que ustedes puedan apreciar esta parte, que ingresa lo que es el combustible necesario, que va a ingresar a la parte del inyector, vamos a ver que existe también un retorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este retorno va a ser controlado a través de un regulador de presión. Ese regulador de presión, como nosotros podemos observar, va a ir de esta forma. Entonces, el combustible que ya no se necesita, que ya no necesita el inyector, automáticamente va a ser otra vez devuelto a lo que es la parte del combustible. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, así es como trabaja este sistema, así es como funciona este sistema. Normalmente, ustedes pueden encontrar, yo les he puesto esta gráfica, que aquí vamos a tener que tiene una presión que puede tener mínima un vehículo es de 35 a 45 psi. ¿Sí? Podemos observar en esta gráfica cómo se representa en la parte de aquí. Si nosotros tenemos una presión menor, que quiere decir de unos 10 a 20 psi, el carro va en este caso, si es de 4 inyectores, o puede ser de un inyector, automáticamente el carro va a perder potencia. Una vez que pierda potencia, sí, en algunos casos no va a quererse ni encender. Entonces, ese es el funcionamiento, lo que tiene que ver con la bomba de combustible. Entonces, está sumergida dentro del tanque de combustible, ¿sí? Y a la vez pasa por el filtro, pasa por las cañerías, se conecta a lo que es la parte de los inyectores, atomiza el inyector, y otra vez la cantidad de combustible que no se necesita pasa otra vez a lo que es la parte del combustible. Así es como funciona este sistema. Yo le he puesto este sistema monopunto para que usted pueda comprender a la vez y a la vez pueda entender este sistema. ¿Sí? Y también algo muy importante que cabe destacar en lo que es la parte de la conexión, que tiene que ver, y la presión que tiene que
tener. Más adelante les voy a indicar, por favor, algo muy importante de lo que tiene que ver este sistema. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algo muy importante. Recuerden que es las partes de una bomba de combustible. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está conformada lo que es la parte de la bomba de combustible? Ya, internamente es un motor, como pueden observar. Es un motor. Sí, internamente es un motor. Tiene un inducido, por acá tiene unos imanes, por acá tiene una turbina, y por la parte de acá tiene, si se puede fijar en esta parte de aquí, tiene unos carbones. Entonces, automáticamente es un motor, pero a la vez es un motor que es altamente sofisticado para tener una durabilidad dentro del combustible. Si vamos a descifrar cada una de esas partes, porque recuerden que si yo en este caso me dice que es un motor, yo ubico este motor dentro de la bomba de combustible, se va a hacer corto. Vamos a ver cómo es estructurado y a la vez sus partes principales, cómo es para poderle entender, ¿ya? En la parte de acá, nosotros vamos a ver, vamos a visualizar que tenemos, como primer punto, tenemos lo que es la tapa, que aquí en la tapa vamos a ver que este va a soportar mayores temperaturas y no se deforma. Como pueden apreciar, este componente es de un material hecho de carbón, ¿sí? Con varias aleaciones. Entonces, este componente es hecho de un material de plástico con carbón. Entonces, para que en este caso no se derrita o la gasolina no le dañe internamente. Entonces, este es un componente que es muy principal en la parte de aquí. Y también vamos a ver que en la tapa va a encontrarse una polaridad que es de positivo y negativo, ¿sí? En la parte de acá, por favor, en lo que es el colector, me va a dar lectura, por favor, el señor Moya. Tenga la bondad, por favor. El señor Moya. Sí, activa el micrófono, por favor. Muy a qué, pues, licenciado. Del segundo B, por favor. Usted mismo. Allá. ¿Cuál es que le doy lectura? Sí. ¿Cuál es Estamos el en el colector de inducido, con mezcla colector cobre-grafito. inducido con mezcla cobre o grafito? Sí, en esta parte recuerden que este colector, como se pueda apreciar, tiene un material de cobre y grafito, lo que le permite a este material que no se vaya, en este caso, ¿no? Como se puede decir, no se vaya a carcomer, como se dice, ¿no? O en este caso no se vaya a derretir con el combustible. Entonces es un material que tiene de cobre y a la vez tiene grafito. Esta parte es del inducido donde van alojados lo que es la parte, el centro y a la vez los carbones para que haga el funcionamiento, gire, haga en este caso girar la turbina, que por la parte de aquí va a ingresar el combustible y se va a salir por la parte de acá para que emita la presión, ¿sí? En la parte de acá nosotros tenemos la carcasa de medidas precisas. Sus medidas aseguran la mayor vida útil. Entonces en esta parte podemos encontrar que es una carcasa, ¿sí? Que es una carcasa que asegura una mayor vida útil y a la vez no hace que en este caso suene o ocasione muchos ruidos, ¿sí? Por la parte de acá tenemos la turbina con diseño uniforme de las aletas. Entonces, como pueden apreciar, es una turbina que automáticamente cuando está sumergida, todo el combustible que nosotros vamos a poder observar va a ser, gracias a esta turbina, va a ser emanado por este sistema para que de aquí pase y salga a lo que es la parte de las cañerías y aterriza a lo que es la parte de los inyectores para que en este caso produzca la atomización, ¿sí? Por la parte de acá nosotros tenemos lo que es la tapa de succión con superficie rectificada, genera mayor presión y flujo. Entonces en la parte de acá podemos observar que aquí también va alojado un filtro, ¿no? Algo muy importante, aquí también va alojado un filtro, ¿sí? Que lo cual también le permite en este caso que las impurezas no ingresen a lo que es la parte del inducido, porque si aquí ingresara una impureza, automáticamente le va a trabar a la turbina. Entonces ahí es cuando las fallas más comunes se pueden ocasionar que se dañe este componente como es la bomba de combustible, ¿sí? ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? Dicen, Dígame. dicen, ¿qué se hace cuando, o sea, no tiene presión la bomba? Ya, normalmente se utiliza un manómetro para ver la presión. Ya, en ese manómetro nosotros vamos a diagnosticar, la palabra se le dice diagnosticar, porque recuerden que cuando no está en este caso funcionando la bomba, se le puede realizar la medición con un manómetro. O a su vez también se puede desconectar la cañería y bueno, es una forma de comprobar empíricamente, pero también vale. Pero normalmente se la tiene que hacer con herramientas de presión, que es el manómetro.
Entonces, si ubicamos el manómetro a lo que es la parte de la salida, siempre va a haber una salida a lo que es la parte de, o una entrada, perdón, una entrada a la riel de inyectores, va a ubicarse ese manómetro y nos tiene que marcar de 45 el máximo, dependiendo. Esto también va a depender de lo que es la parte de la marca de los vehículos, porque recuerden que hay en lo que es la marca de Chrysler y todo eso va a marcar 90 PSI. Entonces va a depender también del cilindraje, también va a depender de la marca del vehículo. Normalmente en los carros Chevrolet tiene que marcar una presión de unos 45 PSI, que se puede decir que es un rango determinado, donde podemos observar esa presión. ¿Sí? Y se debe utilizar herramientas de precisión para poder, en este caso, comprobar la presión de la bomba de combustible, como les comentaba. O también, a su vez, empíricamente se lo puede realizar desconectando la manguera, pero no es tan aconsejable porque puede haber que en este caso podamos tener un accidente o puede ser que algo esté escapando una fuga de corriente y no es recomendable. Se le puede también realizar la medición a través de ¿qué? A través de, viéndole la presión a través de ubicándole el dedo, pero eso no es tan aconsejable, ¿sí? Siempre con la herramienta de precisión. En la parte de acá nosotros podemos observar la ubicación, ¿sí? La ubicación de la bomba de combustible. La bomba de combustible está ubicada en el tanque, como se puede apreciar en la gráfica, y también vemos que está sumergida a lo que es la parte del combustible. Recuerde que esta bomba de combustible ya está configurada para soportar lo que es la parte del combustible. Si algo les comentaba, tiene un material de grafito, lo que le permite, ya también grafito y cobre, lo que le hace más resistente a la bomba de combustible para que en este caso no se pueda deteriorar los componentes que están internamente. Ya está configurada, ¿ya? Como pueden apreciar, la bomba de combustible va a estar alojada siempre con una base y va a estar en lo que es la parte del tanque de combustible, ¿sí? En la gráfica número 3 podemos observar que también al momento que empieza a funcionar, por la parte de aquí vemos que la presión va a salir por esta manguera. Una vez que sale por esta manguera llega a la gráfica que ya les indiqué. Entonces, ese es el funcionamiento. Puede comprobarse con 12 voltios, pero siempre con la debida precaución, porque recuerden que cuando estamos utilizando combustible, es muy importante que nosotros no nos vaya a pasar algún accidente. Eso es de suma importancia. En lo que es la parte de bomba de combustible, tener mucho cuidado. En lo que es la parte de las comprobaciones y también en este caso, verificación del voltaje y todo eso. Siempre utilizar herramientas adecuadas, como en este caso podría ser un multímetro, o a la vez una punta lógica para que en este caso no nos vaya a suceder un accidente. Sí, hay que tener mucho cuidado con esta parte de lo que es el desmontaje de una bomba de combustible y cómo poderla reemplazar y cómo cambiarla. ¿Sí? En la parte de acá podemos observar una gráfica. Bueno, algunos me preguntaban la conexión cómo es, cómo funciona, con qué voltaje trabaja. Podemos apreciar en esta gráfica que tiene un voltaje. ¿Sí? Voy a empezarles indicando desde la batería. Quiero que todos por favor presten atención. Quiero que ustedes comprendan esta parte que es de suma importancia y a la vez cómo puedo comprobarle directo. ¿Cómo puedo comprobar directo una bomba de combustible? Que sí a la vez sí se puede, a qué cable debo hincar directo para que pueda activarse y verificar si la bomba de combustible está trabajando o no está trabajando. Sí, quiero que me presten atención por favor en esta gráfica. Ya, normalmente nosotros empezamos con lo que es la parte de la batería. ¿Sí? Ubicamos lo que es la parte de la batería. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos la señal negativa. Y por acá vamos a tener la señal positiva. Mucha atención, por favor. Un cable puede ser un cable número 14 o número 16, pasa a través de un fusible de protección. Recuerda que estos sistemas siempre tienen un fusible de protección, que va a ser de unos 20 amperios. ¿Sí? Una vez que esté conectado el fusible de 20 amperios de protección, pasa esta señal y se conecta ¿a dónde? A lo que es la parte del relé de la bomba de combustible. Ustedes pueden observar que el relé de la bomba de combustible va a tener 30, el número 30. Este número 30 va a ser constante. Esta corriente que nosotros podemos observar aquí va a ser constante. Va a ser de 12 voltios, ¿sí? Por la parte de acá, una vez que yo ingrese la llave, ¿sí? Una vez que ingrese la llave, por aquí tenemos lo que es la parte del conmutador. La primera sería accesorios, la segunda sería contacto, ¿sí? Por aquí pasa la señal por un fusible. Una vez que yo active el contacto, ustedes han visto que al momento de poner en contacto hay como unos 3 segundos o unos 5 segundos que se activa la bomba. Ustedes han visto que hace un pequeño sonido. Entonces aquí es cuando nosotros ubicamos en contacto, pasa por este fusible, que es un fusible de 15 amperios, y pasa al 86 del relé. Así es como se conecta. ¿Sí? Una vez que pasa al 86, recuerda que tenemos dos señales positivas.
¿Qué nos hace falta para que se active esta señal? Es una señal negativa. Entonces, en la parte de aquí tenemos una señal negativa que viene de la computadora, de la unidad de control electrónico. No es una señal o masa tierra, es una señal electrónica. Quiero que quede muy claro esta parte. No es una señal negativa común como podemos observar en la parte de acá. No, es una señal electrónica que es programada que al momento que busquemos en contacto, da 3 segundos o 4 segundos y se activa lo que es la parte, le excita lo que es la parte del relé internamente, hace la inducción y automáticamente podemos ver que este circuito se cierra internamente y pasa la señal positiva a la bomba. Entonces esta va a tener positivo y por la parte de acá negativo. Entonces este componente que nosotros vamos a poder observar aquí siempre va a estar con una señal positiva. Así es como trabaja. Y al momento de encender, ya este relé se queda activado y la bomba empieza a trabajar. Así es como nosotros podemos observar este sistema y a la vez cómo está relacionado la conexión. A ver, algo que les indicaba muy importante. ¿Cómo nosotros podemos comprobar? ¿Cómo se puede comprobar este sistema? Ya, una vez que nosotros identifiquemos la ubicación de la bomba que se encuentra normalmente en la parte posterior, en el asiento posterior del copiloto, sí, en la parte de atrás, nosotros vamos a poder observar que se va a encontrar en la parte de atrás de los asientos, se va a encontrar esta bomba de combustible. Vamos a alzar el asiento y vamos a ver que va a tener una conexión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar o cómo podemos verificar que esta bomba tenga una señal positiva? ¿Sí? Vamos a ver que en un cable, hay unos cables que son de que es de un 14 de diámetro de hilo, y a este cable va a haber por color que en algunos casos va a tener rojo con raya negra, en la marca Chevrolet, o también puede ser que tenga un color azul. Esto va a depender de la marca del vehículo. Entonces nosotros vamos a ubicarle aquí. Una vez que ya tengo ubicado lo que es la parte del cable, hay que tener mucho cuidado porque hay 4 cables, ¿no? Hay 4 cables. Entonces lo más importante es verle por el diámetro del cable. Entonces vamos a hincar y vamos a ubicarle de un positivo directo y acá de la batería y vamos a ver si se activa. O a la vez también algo que se puede también hacer es ubicar el oído, darle arranque, ubicar el oído y ver si suena lo que es la parte de la bomba de combustible. Eso es más para no estar en este caso si no sabemos lo que es la parte de cómo poder verificar. Eso es lo importante que es. ¿Ya? En la parte de acá, yo los he ubicado algo que tiene que ver las averías más comunes. ¿Qué es lo que se daña en este sistema? En este sistema lo que se daña internamente es que ya a su vez se cristaliza el colector por lo que ya tiene en este caso ingresa suciedad al tanque de combustible. Esto hace que se remuerda y a la vez ingresen impurezas a lo que es internamente dentro de la bomba de combustible y se haga de este color. Entonces se pone negro el colector, se cristaliza el colector y ya no hace contacto lo que es la parte de los carbones. Por la parte de acá también va a ver que existe oxidación. Esto también va a depender cuando la bomba de combustible, nosotros nos vayamos a una gasolinera, no estoy nombrando cualquier gasolinera, es realizarle también una para que, señores, la pregunta que tengan que hacerme, por favor. No, bueno, el módulo de acá, que todavía no se hagan, por favor, integrarse. Las actividades de aprendizaje, nosotros prestaremos atención a lo que usted va a realizar. Va a contestar la pregunta. Esta pregunta puede subir el video. Luego, eso es lo que